El vuelo 621 se encontraba ya en la fase final de la aproximación al aeropuerto de Toronto. A muy baja altura, el ingeniero comentó algo sobre unas nuevas casas que estaban construyendo cerca del aeropuerto, junto al lago Ontario. Muy caras, por cierto, comentó el primer oficial Rowland. Sí, debe haber mucho rico por esta zona, añadió el capitán. Se encontraban a 1000 pies, y las siguientes palabras fueron del copiloto comenzando a verificar algunos datos antes del aterrizaje. ...5 de julio de 1970... Aeropuerto Internacional de Montreal, Canadá. Son las 6:30 de la mañana... y aquí el vuelo 621 de Air Canada, un DC-863 prácticamente nuevo, está acomodando a 100 pasajeros que se dirigen a Los Ángeles. El vuelo incluye una escala en Toronto, a tan solo 1 hora de Montreal. El 29 de abril de 1970, la aerolínea de bandera canadiense Air Canada recibió un nuevo avión de pasajeros de 4 motores de la serie McDonnell Douglas DC-860. La serie 60, una mejora de la serie más pequeña DC-850, que Air Canada había operado desde 1968, presentaba una cabina de pasajeros alargada que la convirtió durante un tiempo en el avión de pasajeros de mayor capacidad del mercado, hasta que fue superada por el Boeing 747. Air Canada compró 14 aeronaves de este nuevo modelo, que llegaron a lo largo de 1970 y finalmente permanecerían en servicio hasta 1986. El clima en el día de hoy es perfecto para volar, con solo unas pocas nubes dispersas, viento mínimo y sin informes de turbulencias. Los 100 pasajeros que abordaron el DC-8 podían esperar un viaje tranquilo, al igual que la tripulación, compuesta por 6 asistentes de vuelo y 3 pilotos. Al mando estaba el capitán Peter Hamilton, de 50 años, un piloto veterano tanto por sus 20.000 horas de vuelo como por su tiempo en la Real Fuerza Aérea Canadiense, con la que vio acción en la Segunda Guerra Mundial. Junto a él estaba el primer oficial Donald Rowland, de 40 años, que tenía alrededor de 9.000 horas y también era un exaviador de la RCAF, aunque su carrera desde entonces no había estado exenta de contratiempos. 2 años antes, en 1968, le habían dicho que no tenía ninguna posibilidad de ascender a capitán en un futuro próximo. Y por último estaba el ingeniero de vuelo de 28 años, oficialmente segundo oficial, H. Gordon Hill, que tenía mucha menos experiencia que ambos pilotos, con tan solo 1.200 horas y una carrera de piloto que se remontaba no más allá de 1965. A las 7:17 de la mañana, el avión comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y pusieron rumbo a Toronto. Pocos minutos después ya estaban establecidos en su altura de crucero. Los pilotos, visiblemente de buen humor, charlaban sobre temas variados. El lunes por la tarde estuve paseando por la ciudad yo solo, y acabé en un pub que no visitaba desde 1944. Al día siguiente recordé por qué dejé de ir. No pude levantarme hasta las 2 de la tarde. Algunas risas se escucharon en la cabina tras este comentario, aunque rápidamente fueron interrumpidas por el controlador. 621, descienda a 8.000 pies para iniciar aproximación. Recibido. 621. Después de esto, la charla continuó. En 1970 los pilotos aún no estaban obligados a mantener conversaciones sobre temas concretos por debajo de los 10.000 pies, y la tripulación del vuelo 621 siguió mezclando conversaciones operativas y personales a medida que se acercaban al Aeropuerto Internacional de Toronto. La grabadora de voz de la cabina captó una conversación sobre la paga, seguida de vectores del control de aproximación de Toronto,
luego algunos silbidos y finalmente la comprobación de alcance mientras los pilotos configuraban su avión para la aproximación. Hasta que uno de los chequeos previos al aterrizaje generó una pequeña discusión entre los pilotos. Armaremos los spoilers antes del flare. No, mientras yo pilote, los activarás directamente cuando el avión toque tierra. Yo sinceramente prefiero armarlos antes y que se activen automáticamente en el aterrizaje. Me parece muy bien. Cuando estés tú a los controles, así lo haré. Perfecto. Entonces los activaré manualmente al tocar tierra. Realmente, ninguna de estas dos acciones era correcta. En Air Canada, el procedimiento estándar era armar los spoilers durante la lista de verificación previa al aterrizaje a una altura de al menos 1000 pies sobre el suelo. Pero a algunos pilotos de Air Canada no les gustaba volar los últimos 1000 pies con los spoilers armados debido al riesgo percibido de un despliegue no ordenado. Y como resultado, habían surgido varios procedimientos alternativos no aprobados. Para armar los spoilers de manera automática, un piloto podía tirar de la palanca del spoiler hacia arriba, activando un enclavamiento mecánico que haría que los spoilers se desplegaran automáticamente una vez que las ruedas tocasen tierra. Alternativamente, si surgiera la necesidad, los spoilers podrían desplegarse manualmente tirando de la palanca del spoiler hacia atrás hasta el tope en lugar de hacia arriba. Todos los aviones de gran tamaño están equipados con alerones, unos paneles que se elevan desde las alas para interrumpir el flujo de aire y reducir la sustentación. Las aplicaciones de los alerones incluyen mejorar la velocidad de descenso sin aumentar la velocidad aerodinámica del avión. También ayudan a hacer girar el avión cuando se despliegan asimétricamente. Y finalmente, reducir la sustentación después del aterrizaje, de modo que el peso del avión se asienta sobre las ruedas, aumentando la eficacia de los frenos. El vuelo 621 se encontraba ya en la fase final de la aproximación al aeropuerto. Volando a poco más de 1000 pies de altura, el ingeniero comentó algo sobre unas nuevas casas que estaban construyendo cerca del aeropuerto, junto al lago Ontario. Muy caras, por cierto, comentó el primer oficial Rowland. Sí, debe haber mucho rico por esta zona, añadió el capitán. El avión se encuentra ya a tan solo 1000 pies de altura y descendiendo hacia la pista. Están a punto de aterrizar. El copiloto hace un último repaso antes de tocar tierra. Compruebe 3 verdes, 4 presiones. Spoilers en flare. Muy bien. Frenos 3 en verde, 4 presiones, spoilers en el flare. No, spoilers en flare no. Cuando toquemos tierra. Cierto. Disculpe, capitán. La costumbre. Spoilers cuando toquemos tierra. Bueno, mira, me rindo. Vamos a hacerlo a tu manera. Ármalos en el flare. Pese a lo que habían hablado anteriormente, finalmente el capitán accedió a hacerlo a la manera del copiloto. Rowland soltó una pequeña risa malvada. Al parecer, el capitán le había dejado ganar. 1000. Volando a apenas 100 pies, el avión por fin llegó al umbral de la pista. Hamilton comenzó a reducir la potencia y elevar el morro para hacer el aterrizaje, momento en el que gritó «OK», la señal para armar los alerones. El primer oficial Rowland agarró inmediatamente la palanca de los alerones para obedecer. Fue en ese momento cuando el copiloto cometió un error simple pero terrible. En vez de armar los alerones, los desplegó. Su cabeza, después de tanta discusión, había asimilado que los extendería al tocar tierra y los extendió, pero aún estaban a 60 pies del suelo. Con la sustentación de las alas severamente reducida, el avión cayó con muchísima fuerza contra el suelo. El capitán rápidamente se dio cuenta del error y metió máxima potencia para intentar volver a elevarse, pero la tasa de descenso era demasiado alta. Finalmente, el DC-8 acabó golpeando con una fuerza de más de 5 G el suelo. El golpe fue tremendo, pero aparentemente el tren de aterrizaje lo había soportado. No corrió tanta suerte el ala derecha. El avión se volcó parcialmente hacia ese lado y el motor número 4 golpeó el suelo y se desprendió junto a su pilar de sujeción.
Los pilotos no se dieron cuenta de esto, y el avión se elevó de nuevo debido a la maniobra de Goaraud acometida por el capitán. Ascendieron aparentemente sin dificultad. Lo siento, Pete. Está bien, vamos a aterrizar esto. En ese momento, mientras ascendían, el controlador se puso en contacto con ellos. 621 tiene dos opciones. Puede realizar un giro de 270 grados y aterrizar en la pista 5R. O si lo prefieren, realizar un ascenso más largo para que hagan sus comprobaciones. El controlador no les dijo nada sobre la pérdida del motor número 4. Pensaba que ellos lo sabrían mejor que él. Los pilotos no tardarían en darse cuenta de lo que estaba pasando. El avión se inclinaba hacia la derecha y por fin el ingeniero gritó: «Hemos perdido el empuje del motor 4». Aún no sabían que lo que había pasado es que lo habían perdido literalmente. Lo que había en el ala era un agujero en el lugar del motor. Pero el gran problema era algo que no podían imaginar. El golpe y posterior desprendimiento habían generado un agujero en el tanque de combustible, y este salía a chorros por el ala derecha. El ingeniero volvió a gritar: «El flujo de combustible no llega al motor 3. Está a punto de pararse también». El gran problema pilló a los pilotos en pleno ascenso. Rápidamente, contactaron con el controlador para pedir una pista libre urgentemente. Este les sugirió la pista 5, ya que la 32 la habían cerrado para limpiar los escombros. Mientras giraban para volver al aeropuerto, lo inevitable sucedió. Unos cables cortados por el desprendimiento del motor hicieron contacto con el combustible y el ala derecha comenzó a arder. Poco a poco el ala se deshacía, hasta el punto que el motor número 3 también salió volando del ala. El daño era ya irreversible en pleno vuelo. Inevitablemente, después de esto, el DC-8 comenzó a caer en espiral hacia el suelo. La grabadora de voz grabó una última frase del copiloto antes de impactar. «Lo siento, Pete», volvió a repetir el primer oficial. Un segundo después, el avión explotaría en 1000 pedazos contra una granja cercana al aeropuerto. Las 109 personas a bordo perecieron en el momento del impacto. ¿Qué había pasado? ¿El error del copiloto fue tan letal o había algo más? Tras examinar los restos y revisar el contenido de las cajas negras, los investigadores de accidentes aéreos que trabajan para la Junta de Investigación pudieron establecer la secuencia básica de los acontecimientos que llevaron al accidente. La causa inmediata fue bastante simple. A una altura de 60 pies sobre el suelo, cuando el capitán Hamilton pidió que se armaran los spoilers, el primer oficial Rowland desplegó inadvertidamente los mismos, reduciendo gravemente la sustentación y haciendo que el avión cayera con fuerza sobre la pista. En el golpe se perdió el motor número 4 y esto generó una fuga de combustible que acabó en fuego por el chispazo de algunos cables rotos. El motor 3 también se desprendió en pleno vuelo. El fuego acabó por derretir una gran parte del ala derecha, lo que provocó la pérdida de control irreversible del vuelo 621. Los investigadores creen que si la extensión de los spoilers se hubiera producido medio segundo antes, el avión podría haber vuelto a ascender tras la maniobra del capitán. También aseveran que si se hubiese producido medio segundo después, habrían golpeado con tanta fuerza al suelo que no podrían haberse elevado, lo que a posteriori parecería una mejor opción dado el dramático final del DC-8. Según los manuales de McDonnell Douglas, es imposible desplegar los spoilers de manera manual mientras el avión se encuentra en vuelo, algo que se comprobó que no era verdad. En ningún apartado venía especificado, pero McDonnell Douglas apuntilló que el sistema que evita el despliegue manual de los spoilers solo funcionaría con el tren de aterrizaje replegado. Cabe reseñar que este modelo no podía usar los spoilers en vuelo, ya que para eso tenía un sistema de reversa en los motores interiores que ayudaría a los pilotos a descender más rápidamente sin aumentar su velocidad. El 30 de julio de 1970, 52 víctimas, 49 de las cuales fueron identificadas, fueron enterradas en el cementerio de Mont Pleasant,
y en mayo de 1971 se erigieron un obelisco y un monumento de piedra en el lugar, con los nombres de las 109 víctimas. Air Canada agregó un monumento adicional en el cementerio. Desde que ocurrió este accidente, la zona circundante al lugar del accidente ha experimentado una importante urbanización residencial. En enero de 2007, los propietarios de los terrenos junto con los promotores inmobiliarios presentaron una solicitud para designar una sección del lugar del accidente como cementerio y jardín conmemorativo. ...3 de julio de 1988... Aeropuerto Internacional de Bandar Abbas, Irán. Son las 10 de la mañana, y aquí el vuelo 655 de Iranair está esperando a un último pasajero que está teniendo problemas con su pasaporte. El vuelo tenía previsto salir hacia Dubái a las 9:55, pero el inconveniente de este pasajero está retrasando el vuelo varios minutos. El avión es un A300, el primer avión construido y diseñado por la compañía Airbus para ser un avión comercial de reacción, bimotor y de fuselaje ancho. Entre 1974 y julio de 2007 fueron fabricados un total de 843. Basándose en el Airbus A300, se desarrolló un modelo con menor longitud y con mayor alcance, el Airbus A310. Y durante los años 90 sirvió como base para el desarrollo del más moderno Airbus A330. Mientras que el A300 de Iranair se prepara, en el Golfo Pérsico, a no muchos kilómetros del aeropuerto de Bandar Abbas, varios incidentes graves están teniendo lugar. La fragata USS Elmer Montgomery informó sobre las 7:30 de la mañana de un avistamiento peligroso. Un grupo de 13 cañoneros pequeños y rápidos pertenecientes al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que posiblemente se acercan a un buque mercante pakistaní cerca del estrecho de Hormuz. Los cañoneros Boghamar, de fabricación sueca, tenían 13 metros de eslora y estaban equipados con una ametralladora, un fusil y un lanzagranadas, lo que no suponía una amenaza significativa para un enorme buque de guerra estadounidense, pero sí suficiente para causar graves daños a un petrolero sin defensas. Uno de los barcos más cercanos al Montgomery en ese momento era el USS Vincennes, por lo que, a las 7:42 am hora local, se le ordenó al Vincennes que navegara hacia el norte para investigar los informes. A partir de ahí, los eventos comenzaron a intensificarse rápidamente. El capitán Rogers, a cargo del USS Vincennes, envió el helicóptero del barco por delante para observar los cañoneros y recopilar información antes de su llegada. Bajo el mando del teniente Mark Collier, la tripulación del helicóptero avistó a los cañoneros alrededor de las 9:45 am, momento en el que el copiloto de Collier hizo una llamada frenética al barco. Los Boghamers iraníes nos están disparando, iniciamos maniobra de evasión. Inmediatamente, el Vincennes aumentó la velocidad y se acercó a la posición de los botes. El capitán Rogers ordenó a su tripulación que se pusiera en alerta, preparándose para una posible acción en cuestión de minutos cuando el grupo de cañoneras apareciera por el horizonte. A las 10:09, Rogers pidió permiso para entablar combate con las cañoneras, y 2 minutos después, tras un breve intercambio con el cuartel general de las Fuerzas de Tareas Conjuntas en Bahrein, lo recibió. A partir de ese momento, mientras el USS Elmer Montgomery observaba desde unos pocos kilómetros de distancia, el Vincennes comenzó a disparar contra los Boghamers. A las 10:15, en la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas, la tripulación del vuelo 655 de Iranair completó sus comprobaciones finales y se alineó con la pista para el despegue. El vuelo 655 era un vuelo regular de la aerolínea estatal de Irán desde la capital Teherán a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, que incluía una escala programada en Bandar Abbas en ambas direcciones.
Al mando estaban el capitán Mohsen Rezayan, de 37 años, el primer oficial Kamran Teimouri, de 31 años, y el ingeniero de vuelo Mohamed Reza Amini, de 33 años. Todos ellos pilotos experimentados. También en el vuelo iban otros 13 miembros de la tripulación y 274 pasajeros, en su mayoría iraníes, aunque también iban a bordo ciudadanos de la India, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Yugoslavia e Italia. En total, 290 personas a bordo del A300 iraní. A las 10:17, el vuelo 655 por fin comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y comenzaron su ascenso hacia los 14.000 pies que tenían como altura objetivo hasta su llegada a Dubái. Manteniéndose siempre dentro de la ruta aérea Amber 59, ascendieron pasando varias capas de nubes, realizando comprobaciones y comunicaciones de rutina. Mientras tanto, en el interior del Vincennes, su centro de información de combate comenzó a detectar al A300 de Iran Air. En ese momento, llevaban ya 8 minutos de intensa batalla contra las Bogamers iraníes. La tripulación del Zik no sabía si esa aeronave no identificada era civil o militar. Por muy avanzado que fuera el sistema de radares y misiles del que disponían, no podían decirle a la tripulación que se trataba de un Airbus A300. Tendrían que averiguarlo por sí mismos. Su punto de origen no permitía distinguirlo. El aeropuerto de Bandar Abbas era utilizado tanto por vuelos civiles como por la Fuerza Aérea iraní. De hecho, los F-4 que participaron en la operación Praying Mantis habían despegado de ese mismo aeródromo. Sin embargo, el sistema sí proporcionó un dato que ayudó a identificar el avión: su código de identificación IFF. El sistema IFF interroga al transpondedor de un avión, y este a su vez envía respuestas que contienen datos sobre su identidad. Cuando el IFF del Vincennes interrogó al avión no identificado, respondió en modo 3 con el código de transpondedor 6760. La identidad que le había asignado el control de tráfico aéreo y que el capitán y primer oficial habían establecido manualmente justo antes del despegue. Pero como los transpondedores militares también podían transmitir en modo 3, esto no era en sí mismo una prueba de que el objetivo no fuese un avión hostil. Fue entonces cuando el capitán al mando del Vincennes ordenó revisar la lista de vuelos comerciales que despegarían de Bandar Abbas. Ninguno coincidía con el horario actual. El retraso de más de 20 minutos del vuelo 655 les hizo pasar por un vuelo no identificado. Las dudas y los nervios entre los marines estadounidenses aumentaban. Uno de los operarios de radar del Vincennes lanzó el aviso que boca a boca llegó al capitán Will Rogers. Posible astro acercándose. De esta manera se referían a los F-14 iraníes. Pero antes de cualquier ataque, el buque americano debía de intentar asegurarse al máximo de que el objetivo era una amenaza. Así que el suboficial Andrew Anderson comenzó a lanzar avisos por radio. Primero lo hizo a través de la frecuencia de socorro universal, 243.0. Avión iraní no identificado en curso 203, velocidad 303, altitud 4000. Este es un buque de guerra naval de los Estados Unidos, rumbo 205 a 40 millas de usted. Se está aproximando a un buque de guerra naval estadounidense que opera en aguas internacionales. Le solicito que declare sus intenciones. Nadie respondió. Los aviones comerciales no disponen de una radio capaz de sintonizar esa frecuencia. Anderson, sabedor de esto, cambió a la 121.5, denominada WART. Frecuencia que todos los aviones que sobrevuelan el Golfo Pérsico deberían de llevar sintonizada.
Aeronave desconocida en curso 206, velocidad 316. Se está acercando un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos. Solicito que se mantenga alejado. Pero de nuevo, no hubo respuesta. Eran las 10:21, apenas 4 minutos después de que despegaran. El vuelo 655 ascendía desde 6.000 pies hasta 7.000. En la cabina del A300 nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Anderson lanzó un último aviso a través de la frecuencia WARD que el avión de Iran Air debería llevar sintonizada. Avión no identificado en rumbo 207, velocidad 350, altitud 7000. Se está acercando un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos rumbo 205, a 30 millas de usted. Su identidad no se conoce, sus intenciones no están claras. Se encuentra en peligro y puede estar sujeto a medidas defensivas de la Armada de los Estados Unidos. Solicito que cambie el rumbo inmediatamente a 270. Sin haber respondido a ninguna de las llamadas de radio, el objetivo pasó la marca de las 20 millas náuticas que el capitán Rogers había puesto como límite. Pero el objetivo estaba a una altitud de 9.000 pies. Demasiada altura para un ataque aéreo con un objetivo en superficie. Así que decidió no disparar y esperar a tener más información. El suboficial Anderson emitió varios desafíos más en las frecuencias de socorro militares y civiles sin respuesta. Hasta que a las 10:24, alguien gritó que la altitud del objetivo estaba disminuyendo. El detonante perfecto. El capitán ordenó derribar la aeronave y casi al instante, 2 misiles fueron lanzados desde el Vincennes. El vuelo 655 volaba ya a 13.500 pies. Unos segundos después de ser lanzados, los misiles encontraron a su objetivo. Una enorme explosión sacudió el avión. La metralla atravesó el fuselaje trasero, destruyendo tanto el metal como a todos los pasajeros que encontró en su camino. Convertida en una gran bola de fuego, el ala izquierda se desprendió. El vuelo 655 de Iran Air comenzó a caer, girando una y otra vez, con llamas saliendo de sus tanques de combustible reventados. El avión ganaba más y más velocidad mientras caía, desintegrándose pieza por pieza. ¿Qué podrían estar pensando los pasajeros o pilotos que había pasado? Nunca sabremos la respuesta, porque lo que quedó del vuelo 655 de Iran Air se hundió en las azules aguas del Golfo Pérsico, llevándose consigo las 290 vidas de los pasajeros y tripulación. ¿Qué había pasado? En una situación tan tensa como la que vivía el buque americano, ¿cómo habríais actuado vosotros? La investigación inicial no tuvo mucho recorrido. Tan solo 2 horas después del ataque, Estados Unidos asumió su error y declaró que el Vincennes había sido el causante de la tragedia del vuelo 655 de Iran Air. Hubo 2 errores clave en esta catástrofe. Los pilotos de la A300, pese a que era mandatorio, no tenían la frecuencia 121.5 sintonizada. De lo contrario, habrían respondido haciendo ver a los americanos su identidad como vuelo civil. Y la segunda y detonante final, la voz anónima de uno de los operarios que gritó «están descendiendo», cuando, según los datos guardados en el sistema del buque, esto nunca sucedió. En Irán, la noticia de la destrucción del avión fue recibida con horror e indignación. La televisión estatal reprodujo una y otra vez vídeos explícitos de cuerpos de mujeres y niños que eran sacados del mar. La población estaba indignada y horrorizada, con razón. En un testimonio de más de 300 páginas presentado ante la Corte Internacional de Justicia en 1990, Irán expuso su argumento de que el capitán Rogers o bien derribó el avión intencionalmente, o bien fue tan imprudente que sus acciones bien podrían haber sido intencionales. Pero merece la pena apuntar, en una posible defensa del capitán Rogers,
que un año antes, el buque de guerra estadounidense USS Starks fue atacado por un caza iraquí que, como en este caso, en ningún momento se identificó. Pero el capitán del Starks decidió no abrir fuego porque, igual que el capitán del Vincennes, tenía dudas de la identidad del objetivo. 37 marineros estadounidenses murieron y 21 resultaron heridos en ese ataque. El comandante del Stark fue criticado por no derribar el avión. Estados Unidos nunca se disculpó por el derribo del avión, pero finalmente llegó a un acuerdo en la demanda de Irán en la Corte Internacional de Justicia por una suma de 131,8 millones de dólares. Era menos de lo que Irán había pedido, pero estaba claro que no habría un acuerdo mejor. Irán aceptó el acuerdo, pero la desconfianza generada por la terrible experiencia nunca desapareció. Desde entonces, la tragedia del vuelo 655 ha formado el eje no solo de la propaganda estatal iraní, sino de la concepción que los iraníes tienen de sí mismos como una nación victimizada por las superpotencias mundiales. Durante décadas después, los mismos vídeos de las secuelas del desastre reaparecieron en la televisión iraní cada 3 de julio, recordando al pueblo de Irán que Estados Unidos mató a 290 de sus compatriotas. La historia que hoy nos ocupa tuvo lugar un lunes 28 de enero de 2002. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, Ecuador. Son las 10 de la mañana hora local y el vuelo 120 de TAME con destino Cali, en Colombia, está preparado en la pista 17 para su despegue. Antes de llegar a su destino final, este Boeing 727-100 de nombre El Oro realizará una pequeña escala en el aeropuerto Teniente Luis Mantilla, en San Miguel de Tulcán, también en Ecuador. Este primer trayecto será muy corto, de unos 25 minutos. A los mandos de la aeronave se encuentra el comandante y coronel del ejército Jorge Efraín Noé, de 59 años y más de 12.000 horas de experiencia, 8.000 de ellas en aviones 727. Su primer oficial y copiloto en este vuelo será Carlos Alfonso López, de 52 años y cerca de 3.500 horas de vuelo. Completan la tripulación un ingeniero y 4 auxiliares de vuelo. Además, viajan en el avión 87 pasajeros, lo que hace un total de 94 personas a bordo. Son ya las 10:03 de la mañana y el vuelo 120 de TAME comienza su maniobra de despegue. Todo transcurre con normalidad y el 727 empieza a ascender hacia los 18.000 pies de altura que mantendrán hasta la aproximación a Tulcán. En este primer tramo del vuelo, el copiloto va a los mandos, mientras el comandante ejerce de instructor revisando sus acciones. También está al cargo de las comunicaciones. Son las 10:15 y el vuelo 120 de TAME se está aproximando a Tulcán. El tiempo no es bueno y la visibilidad es muy baja. El comandante contacta con el ATC del Aeropuerto Internacional Teniente Luis Mantilla. Tulcán, aquí TAME 120. Solicitamos iniciar descenso a FL 140. TAME 120, descender a 14.000, recibido y aprobado. Notifiquen al llegar a Radio Faro Tulcán. Las condiciones meteorológicas son de baja visibilidad. Aproximación autorizada a pista 23. TAME 120, autorizado pista 23. Recibido. El copiloto sigue a los mandos. La aproximación se está realizando por IFR debido a la nula visibilidad.
Los pilotos deben de revisar muy atentamente toda la información que proporcionan los instrumentos del avión. En este tipo de aproximaciones en las que no se ve nada, es crítico estar muy atentos al rumbo y altura en el que se encuentran, y más si cabe en este tipo de aeropuertos. Este en concreto se encuentra ubicado en la cordillera de los Andes, por lo que están rodeados de montañas. Son las 10:22 y el vuelo ya ha completado la primera fase de aproximación. Ahora empiezan a descender hacia los 11.500 pies. La pista 23 se encuentra a casi 10.000 pies de altitud. Antes de llegar a la pista, el vuelo debería de dejar a un lado el volcán Cumbal, que alcanza los 15.000 pies de altura, unos 4.700 metros. Pero antes de llegar a este punto, los pilotos cometen un grave error. Están volando más rápido de lo que deberían para seguir el rumbo correcto. La aeronave viaja en estos momentos a 230 nudos, cuando el límite es de 180. Esto provoca que el avión se salga de la senda establecida. Además, la inclinación lateral del avión es de 15 grados cuando lo recomendable era de entre 25 y 30 grados. Los pilotos, sin darse cuenta, habían cometido dos errores catastróficos que les llevarían, pocos segundos después, a estrellarse directamente contra el volcán Cumbal. Las 94 personas a bordo del 727 fallecieron como consecuencia del impacto y explosión posterior a la colisión. La visibilidad era tan baja que los equipos de rescate tardaron un día en encontrar los restos del vuelo 120 de TAME. Pero, ¿cuáles fueron las causas del accidente reveladas después de la investigación? La investigación oficial fue llevada a cabo por la Dirección General de Aeronáutica Civil de Colombia y reveló que, aunque el procedimiento de aproximación requería una velocidad de 180 nudos, la velocidad real era mucho mayor. Como hemos comentado, la aeronave volaba a unos 230 nudos, que equivaldría a unos 425 km por hora. Lo que provocó que, aunque los pilotos comenzaron el giro correctamente, la aeronave se saliera del rumbo. Los pilotos no estaban donde creían estar. Los investigadores determinaron como causa principal del accidente la decisión de la tripulación de continuar con la aproximación hacia el aeropuerto de Tulcán por debajo de los mínimos meteorológicos establecidos en los procedimientos de la aerolínea TAME. También contribuyó a la tragedia la inadecuada navegación y operación de la aeronave por parte del piloto que volaba y su supervisor, volando más rápido de lo recomendable y con un ángulo de inclinación bastante menor al adecuado, lo que hizo que el avión acabase estrellándose contra el Cumbal. Como dato anecdótico, contar que el avión accidentado fue encontrado por algunas personas que vivían cerca de la zona. Una de esas personas se llevó una de las cajas negras sin saber lo que era, como si fuera un recuerdo o un souvenir. La DGAC de Colombia tuvo que comprársela por $50 para poder analizarla. La aerolínea TAME, fundada el 17 de diciembre de 1962, cesó definitivamente su actividad el 19 de mayo de 2020 debido al negativo impacto económico sufrido durante el primer año de pandemia. La compañía, que ya venía atravesando dificultades financieras, fue declarada en proceso de liquidación por el presidente Lenín Moreno. En ese momento contaban con 5 aviones, un Airbus 320, una A319 y 3 ATR-42-500. ...17 de julio de 2007. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, en Brasil. El vuelo 3054 de la aerolínea TAM tiene prevista la salida a las 17:15 para partir rumbo al aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo. Se trata de un vuelo doméstico de no más de 90 minutos de duración.
El avión implicado en el suceso de hoy es un A320-200, una de las aeronaves más famosas del fabricante Airbus. Al mando se encuentra el capitán Enrique Stefanini di Sacco, de 53 años y una experiencia de más de 13.000 horas de vuelo, y el copiloto Kleiber Lima, de 54 años y más de 14.000 horas de experiencia. Junto a ellos, completan la tripulación 4 auxiliares de vuelo. Además, en el avión viajan 181 pasajeros. El avión tiene averiado el inversor de empuje del motor número 2, así que harán el vuelo con él desactivado. Este sistema sirve para frenar el avión, pero no hay problema en desactivarlo, ya que los aviones tienen más sistemas de frenado, como los spoilers o los propios frenos de las ruedas del tren de aterrizaje. Algunos aviones también lo utilizan para descender mucho más rápido, pero esto no suele ser habitual. A las 17:16, el avión empieza su rodaje por la pista de despegue. El vuelo 3054 se eleva sin problema y comienza su viaje a Sao Paulo sin incidentes. Casi 1 hora y 25 minutos después, habiéndose encontrado con una gran tormenta, empiezan la aproximación al aeropuerto de Cogoñas. El tiempo ha sido malo durante todo el viaje y en las cercanías del aeropuerto lo es aún más. El aeropuerto de Sao Paulo es sin duda uno de los aeropuertos más complicados de toda Sudamérica. Su situación en medio de la ciudad y sus 2 cortas pistas hacen que cualquier percance sea de una alta peligrosidad. Además, en este año 2007 las pistas fueron sometidas a una restauración que no se llegó a completar por la gran afluencia de aviones que tiene el aeropuerto. En concreto, se instaló un nuevo pavimento que se dejó sin ranurar. Ahora mismo, la pista es más deslizante de lo habitual. Repasemos los puntos importantes de este aterrizaje al igual que hicieron los pilotos. Tenemos un aeropuerto complicado de pistas cortas. Está lloviendo bastante. El inversor del motor número 2 está desactivado y las pistas deslizan más de lo habitual. Tras evaluar todo esto, los pilotos descartan desviarse a un aeropuerto alternativo y comienzan las conversaciones con el ATC de Sao Paulo. Grave error. El vuelo 3054 está ya a menos de 100 pies del suelo. Desactivan el piloto automático y a la vez escuchan el comando retard enviado por el propio avión. Este mensaje avisa a los pilotos de que tienen que bajar al mínimo la palanca de gases. 50, 40, 30, 20, retard, retard. Pero el capitán comete otro gran error. Solo baja la palanca del motor número 1. En cuanto tocan tierra, el capitán activa frenos así como la única reversa disponible. Sin embargo, ocurre algo que no espera. Cuando intenta desplegar los spoilers, estos fallan. Si unimos esto al fallo al reducir la potencia, la falta de un inversor de empuje y las condiciones de la pista, el aterrizaje acabó convirtiéndose en un infierno para todos los presentes. En ese momento, el avión no consigue desacelerar. Además, empieza a desviarse hacia el lado izquierdo por la asimetría del empuje. Continuaron rodando sin posibilidad de frenar la aeronave. La catástrofe era ya inevitable. A las 18:50, el vuelo TAM 3054 se estrella contra un edificio y un depósito de combustible de la propia aerolínea TAM. Al instante, se desata una gigantesca explosión y un incendio devastador que acaba con la vida de 199 personas, las 187 que iban a bordo y otras 12 que había en las cercanías de estos edificios.
¿Qué le ocurrió al vuelo 3054? La investigación concluyó que el capitán quiso utilizar el método para frenar con un solo inversor, para lo que es necesario frenar los dos motores al mínimo de empuje y utilizar el reversor funcional. Aunque lo hizo mal, ya que dejó el motor derecho a máxima potencia y el izquierdo en reversa, lo que llevó a que el avión no frenara y en vez de eso, tomara más velocidad. Quizá la tensión de aterrizar con un solo reversor, un clima de lluvia intensa y las pistas más resbaladizas de lo normal, aunado a la oscuridad de la cabina, llevó a que los pilotos cometieran el error sin darse cuenta. El efecto de empuje del motor 2 y empuje inverso del motor 1 llevó a que el avión se virara hacia la izquierda y se saliera de la pista. A raíz de esta tragedia, el aeropuerto de Cogoñas instaló, por fin, el sistema de ranurado en las pistas, lo que permite que el agua de lluvia se filtre. Otra medida que se tomó fue prohibir aterrizar en este aeropuerto con un único inversor de empuje activo en caso de lluvia. Por su parte, Airbus modificó el A320 para que incluyera un sistema de aviso que permita a la tripulación identificar un ajuste erróneo en las palancas de empuje, y así poder tomar las acciones correctivas necesarias para mantener la seguridad de la maniobra. Son ya las 22:00. El vuelo 2553 de Austral se ha desviado de su rumbo para evitar una pequeña tormenta. Nada inusual. Han calculado que tan solo perderán unos minutos con esta maniobra. Pero esto no es lo que les preocupa actualmente. Los pilotos llevan ya 5 minutos intentando identificar el origen de un aviso intermitente en su panel de control. Han realizado todo tipo de pruebas y parece que todo va bien, pero el aviso sigue ahí. Algo que se han notado desde hace un buen rato es que la radio funciona fatal en el día de hoy. Les está siendo muy difícil poder contactar con los diferentes controladores por el gran ruido de estática que tienen en sus comunicaciones. Escucha, ten cuidado con la velocidad. Sí, estoy en ello. No, pon atención, la velocidad está bajando. ...10 de octubre de 1997... Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín en Posadas, Argentina. Son las 21:00. El vuelo 2553 de Austral está preparado para avanzar hacia su pista de despegue. El avión es un McDonnell Douglas DC-932 de 28 años de antigüedad que llegó a la aerolínea en 1993 procedente de Iberia. Austral es una aerolínea de bandera argentina que en 1990 pasó a estar bajo el control de la española Iberia y más tarde por el Instituto Nacional de Industria Español. La flota de Austral en estos momentos estaba muy envejecida. Casi todos sus aviones eran BAC 111 con más de 25 años de antigüedad. Iberia, cuando adquirió Austral, decidió no invertir en nuevas aeronaves y lo que hizo fue revender sus viejos McDonnell Douglas DC-932 a Austral, estando estos incluso en peor estado que los mencionados BAC 111. En el momento de este vuelo, la aeronave no era inspeccionada desde hacía más de 22 meses, superando el lapso máximo de 12 establecido por la ley. A los mandos del vuelo 2553 se encuentra el capitán Jorge Cecere, de 40 años de edad y que cuenta con 9.238 horas de vuelo, 177 de ellas en este tipo de avión. Junto a él,
el primer oficial Horacio Núñez, también de 40 años y una experiencia total acumulada de 2.910 horas de vuelo, de las cuales 1.384 fueron en aviones de este tipo. Además, la tripulación la completan 3 auxiliares de vuelo. Junto a estos 5 miembros de la tripulación, también viajarán 69 pasajeros, haciendo un total de 74 personas a bordo del DC-9 de Austral. A las 21:18, el vuelo 2553 comienza su carrera por la pista de despegue. Se elevan y ponen rumbo a su destino, en Buenos Aires, Argentina. A los mandos está el copiloto, mientras que el capitán se encargará de las comunicaciones y monitorizar el vuelo. Unos minutos más tarde ya se encontraban en FL 350. A las 21:53 comienzan a sobrevolar territorio uruguayo. Son ya las 22:00. El vuelo 2553 de Austral se ha desviado de su rumbo para evitar una pequeña tormenta. Nada inusual. Han calculado que tan solo perderán unos minutos con esta maniobra. Pero esto no es lo que les preocupa actualmente. Los pilotos llevan ya 5 minutos intentando identificar el origen de un aviso intermitente en su panel de control. Han realizado ya todo tipo de pruebas y parece que todo va bien, pero el aviso sigue ahí. Algo que se ha notado desde hace un buen rato es que la radio funciona fatal en el día de hoy. Les está siendo muy difícil poder contactar con los diferentes controladores por el gran ruido de estática que tienen en sus comunicaciones. Escucha, ten cuidado con la velocidad. Sí, estoy en ello. No, pon atención a la velocidad. Está bajando. Estoy descendiendo un poco para ganar velocidad. Comuníquese con el controlador para pedir permiso y poder bajar a 300. El capitán cogió la radio e intentó comunicarse, pidiendo de esta manera autorización para descender 5.000 pies. La radio tenía un ruido muy grande de estática y no recibieron respuesta. Lo intentó varias veces, y cuando por fin recibió respuesta, el mensaje era totalmente inaudible. En este momento eran ya las 22:03 y el capitán seguía ordenando a su primer oficial que ganase velocidad. Baje más la nariz. Necesitamos más velocidad. Ya hemos bajado 4.000 pies, capitán. Algo raro está pasando. Tras unos segundos pensando, el capitán se dio cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, ya sé lo que está pasando. Se atrancaron los velocímetros. No bajes más. Reduce la velocidad. Debemos de estar yendo muy rápido ahora mismo. De acuerdo, vamos para arriba. Ponme slats y dame bomba. El capitán bajó los slats, algo que no debieron de hacer nunca a la gran velocidad a la que iban. Unos segundos después de hacerlo, se escuchó un gran sonido en el exterior y empezaron a perder el control de la aeronave. Los slats del ala derecha se habían partido generando una gran inestabilidad al DC-9. El vuelo 2553 comenzó a perder altura de nuevo, pero esta vez sin la voluntad de los pilotos. Ya volaban a una gran velocidad por el error en la lectura de los velocímetros, y además, ahora perdían altura ganando así más velocidad aún. El avión comenzó a temblar. Se escuchaba crujir toda la estructura de la aeronave por el exceso de velocidad al que estaba sometida. Las comunicaciones eran nulas. En cabina comenzaron a sonar alarmas de todo tipo. Cuando escucharon la de bajar el tren de aterrizaje, se dieron cuenta de que estaban ya muy cerca del suelo. No había vuelta atrás. El impacto era ya inevitable. A las 22:10, y tras 57 segundos de descenso a gran velocidad, el vuelo 2553 de Austral acabaría impactando contra el terreno en Nuevo Berlín, en el departamento de Soriano, Uruguay. Las 74 personas a bordo del DC-9 fallecerían al instante. El impacto generó un cráter de 7 metros de profundidad, destrozando al completo el avión de Austral.
¿Qué había pasado? ¿Por qué no funcionaron los velocímetros? Los hechos fueron investigados principalmente por la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, CIADA, dependiente de la Dirección General de Aviación Civil de la República Oriental del Uruguay y la Justicia Federal Argentina. La función de la CIADA era realizar la investigación técnica que ordena la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, en tanto que la función de la justicia argentina era investigar las responsabilidades y condenar a los culpables si los hubiere. El informe de la CIADA concluyó que la causa probable inmediata del accidente fue la extensión de los slats realizada por el copiloto, a una altitud y a una velocidad incompatible con su integridad estructural, lo que provocó su ruptura y la pérdida de control de la aeronave. La decisión de extender los slats fue inducida por las indicaciones erróneas sobre velocidad del instrumental de la nave, provocadas por la obstrucción de los tubos pitot debido a congelamiento atmosférico. Los tubos de pitot son los sensores que inician el sistema pitot estática, para establecer la velocidad de una aeronave con relación al aire, la altitud y la variación de altitud. Estos tres instrumentos constituyen el instrumental básico del pilotaje. Al congelarse, indican una velocidad menor a la real, induciendo eventualmente a error a la tripulación. Más allá de la causa técnica inmediata, la comisión se refirió también a las causas endémicas que causaron el accidente. Por sí mismo, el congelamiento de los tubos de pitot no podía ya en 1997 causar un accidente de avión, porque el contratiempo era conocido desde hacía 2 décadas, cuando se descubrió que fueron la causa del accidente del vuelo 6231 de Northwest Airlines en 1974. Desde aquel entonces se habían establecido ya las medidas necesarias para resolverlo sin mayores contratiempos. Las dos medidas fundamentales eran la instalación de una alarma que le indicara el problema a la tripulación y un adiestramiento especial para resolver la situación, consistente principalmente en mantener la velocidad y disminuir la altura de modo que los dispositivos se descongelaran. Pero en el caso del vuelo 2553 no se habían cumplido ninguna de las dos medidas de prevención. La alarma no había sido instalada en el avión y los cursos de adiestramiento no se habían impartido. Si bien la CIADA presentó su informe técnico final en 1999, la justicia argentina necesitó 24 años para que se llevase a cabo el juicio, en 2021. Finalizado este juicio, ninguna de las 34 personas acusadas como responsables del accidente fue condenada.